El reencuentro no fue una bienvenida, sino una bofetada helada. Después de incontables años, el regreso del esposo de la guerra debería haber sido el bálsamo a mi alma solitaria, pero trajo consigo la corrosiva ceniza de la desconfianza. En lugar de un abrazo, encontré el juicio. Su mirada, acostumbrada a identificar amenazas en el campo de batalla, me señaló como la peor de ellas. La acusación cayó sobre mí como una losa de mármol: infidelidad. La prueba irrefutable, según él, era la presencia innegable de un niño en la casa. El pequeño, ajeno al huracán que desataba su existencia, se convirtió en el mudo testigo de una traición que jamás cometí. Él había regresado convencido de que la distancia lo había convertido en un hombre corneado. Mi voz se ahogó en súplicas de inocencia, pero la lógica del miedo ya lo había cegado. La humillación de ser sentenciada por el hombre que juró protegerme fue una herida más profunda que cualquier bala. Él me había condenado basándose únicamente en una fachada. Un niño que yo cuidaba, una vida que yo había acogido para no sentir que el mundo se desmoronaba en su ausencia. Pero había un abismo de verdad entre nosotros. El esposo, consumido por la vergüenza imaginada, desconocía que el niño por el que destrozaba nuestro matrimonio no era el fruto de mi engaño, sino el doloroso legado de su propia sangre. Este secreto, custodiado por mí en el más absoluto silencio para no añadir más peso a sus hombros, estaba a punto de explotar, revelando que la infidelidad nunca existió. Solo existía una promesa quebrada por la distancia y una verdad insoportable que nos obligaría a enfrentar la brutalidad de la desconfianza. Ahora, con el secreto a punto de revelarse, la pregunta es si nuestro amor podrá sobrevivir al terror de un error que casi nos destruye por completo. El aire en el mirador de San Blas se había congelado hasta convertirse en cuchillas, mucho después de que los gritos se hubieran apagado. No había paz en aquella casa de techos altos, solo un silencio saturado de lo que no se podía retirar: la humillación. Yo, Nuria Cortés de la Fuente, de 35 años, estaba sentada en el sofá de terciopelo, la espalda tan recta que me dolía, observando cómo mi esposo se desmoronaba en el suelo de madera noble. Había sido un año desde que Alejandro, Alex Navarro Gijón, de 38 años, regresó, trayendo consigo no el esperado alivio de su presencia, sino la pestilencia de la desconfianza cultivada durante años en la soledad y el calor de la base militar de Herat. La semana pasada, la verdad había explotado, dejando un cráter entre nosotros que ni un siglo de amor podría rellenar fácilmente. Alex sostenía en sus manos la prueba irrefutable, el acta de defunción y custodia de Elena, su hermana, y la carta garabateada que ella dejó antes de que un aneurisma cerebral se la llevara. Él no me miraba, solo podía contemplar la verdad escrita en tinta fría: que Leonardo Leo Navarro Gil, de 5 años, el niño al que había acusado de ser fruto de mi infidelidad, era en realidad su sobrino, la última luz de Elena Navarro Gijón. Nuria, Nuria, joder. Su voz era un graznido áspero, despojado de la autoridad militar que solía revestirle. Su barba de 3 días y sus ojos oscuros, habitualmente alertas y firmes, estaban ahora velados por un terror líquido. El terror de haber destruido lo más sagrado por un espectro, por un miedo infundado. Me levanté sin hacer ruido. La fatiga que sentía no era física, era el peso de 5 años de soledad, de luto por Elena y de la inesperada pero inquebrantable maternidad que había asumido. Mi juramento silencioso de proteger a Leo, de no cargar a Alex con el dolor de la pérdida de su hermana mientras él estaba en zona de conflicto, había sido retorcido por su mente traumatizada hasta convertirse en la prueba de mi traición. Alex aún no había asimilado la magnitud de mi sacrificio. No solo había cargado con el luto, sino que también había soportado el recibimiento helado, la bofetada moral de su acusación, sin un solo grito de protesta inicial, solo súplicas ahogadas por el shock. «Nunca dudaste de la infidelidad, Alex», dije, y la voz me salió extrañamente calma, como el filo de una navaja. «Nunca dudaste de mi amor, dudaste de mi decencia, dudaste de mi palabra». Él se arrastró hasta mí, intentando tocarme, pero me aparté. «Lo siento, por Dios, Nuria, el aislamiento, el miedo a que te hubieras ido, me cegó la rabia, la jodida paranoia. Cuando vi a Leo,
Pensaste lo peor de mí, completé, sin un ápice de emoción. El móvil militar de Alex, aquel aparato que había sido nuestro único nexo durante años, yacía olvidado sobre la mesa de café, metálico y frío. Era un símbolo de la distancia que nos había separado incluso cuando hablábamos. Nunca le conté sobre la muerte de Elena, temerosa de que el dolor lo distrajera de su misión. Ahora, ese silencio había sido la mecha de su desconfianza. Alex encontró la medalla de San Miguel, el amuleto que me había dejado, símbolo de su promesa de volver. Estaba incrustada en el polvo bajo la estantería. La recogió, su rostro contorsionado. «Mira esto», susurró, enseñándomela. «Esta medalla era mi promesa a ti, mi ancla, y fallé en honrarla el minuto que te acusé. ¿Cómo voy a vivir con esto? ¿Cómo puedes perdonarme el haber mancillado tu honor?» La respuesta era que no lo sabía. El perdón era una palabra gigantesca, envuelta en papel de lija. Nos encontramos en la penumbra acogedora pero severa del despacho. El año era 2023. El mirador de San Blas seguía siendo nuestra residencia, pero funcionaba más como un campo de refugiados emocionales. Habíamos acordado que si queríamos seguir criando a Leo, si queríamos honrar a Elena y salvar nuestro matrimonio, la terapia era innegociable. Alex, Nuria, necesito que hablen de la herida más profunda, dijo la doctora Bermejo, una mujer de voz suave pero penetrante. Alex, con la postura tensa de un soldado a punto de recibir una orden, fue el primero en hablar. La vergüenza. Es la vergüenza, doctora. Ver a Leo jugar con el viejo peluche de león, el que Nuria le dio después del entierro de Elena, y recordar que por ese niño, mi sobrino, humillé a la mujer que me esperó. Nuria, por primera vez, no rehuyó el contacto visual. Su cabello castaño oscuro caía sobre sus hombros mientras giraba para mirar a Alex. No fue solo humillación, Alex, fue negación. Negaste todo lo que soy. Me convertiste en la villana de la historia que tú te habías montado en Herat. Yo estaba aquí, sola, lidiando con la pérdida, con la maternidad inesperada, con los papeles de custodia, con el luto en el cementerio del Cristo. Y tú, a kilómetros de distancia, me condenaste sin juicio. La doctora Bermejo intervino señalando el trauma subyacente de Alex. Su despliegue militar, el constante estado de alerta, generó una desconfianza patológica. Vio amenazas donde solo había amor y sacrificio. Lo sé. Alex se golpeó la rodilla con frustración. Lo entiendo intelectualmente, pero el dolor que le causé, no puedo borrarlo. Me siento como un cobarde, un hombre que se enfrenta a bombas y sin embargo se acobardó ante la posibilidad de que su esposa ya no le amara. La infidelidad nunca existió, Alex, le recordé. Solo existía la pérdida de Elena, la pérdida de nuestra vida como la conocíamos, y ahora la pérdida de la fe en que podías protegerme de tus propios demonios. Esa noche, de vuelta en el mirador de San Blas, Leo dormía. Su pequeño cuerpo rubio ceniza era la única luz constante en la oscuridad de nuestra casa. Alex y yo estábamos en la cocina. El silencio ya no era agresivo, sino cansado. ¿Qué se supone que hacemos ahora?, preguntó Alex apoyándose en la encimera. Criar a Leo, respondí, sin rodeos, honrar a Elena, y empezar a hablar sin miedo a que el otro se rompa. Saqué el viejo peluche de león del cesto de la ropa, su fiel compañero de Leo desde el luto. Lo abracé un momento. Era un objeto trivial, pero para mí representaba todo. La promesa que cumplí, la maternidad que me encontró y la verdad que Alex se negó a ver. Me diste la razón para seguir adelante cuando Elena se fue, dijo Alex, su voz suave. Me diste la razón que buscaba al volver de mi misión, y te lo pagué con desprecio. Extendió su mano. Esta vez no la rechacé. La reconstrucción no es instantánea, Alex. Es un trabajo diario. Cada día tenemos que decidir que somos más fuertes que tu desconfianza y más grandes que mi dolor. Nos dirigimos a la habitación de Leo. Ambos nos arrodillamos junto a la cama, observando su respiración uniforme. Su inocencia era un bálsamo, un recordatorio de por qué luchábamos. No era solo por nuestro matrimonio, sino por asegurar que Leo, el hijo de Elena, creciera rodeado de la verdad de una familia unida, aunque fuera una familia remendada y herida.
Alex rozó mi mano con la suya, una conexión tentativa, no apasionada, sino una reafirmación del pacto. El amor estaba allí, sí, el lazo de llama gemela que nos unía era innegable, pero ahora estaba envuelto en el áspero recordatorio de cómo la distancia y el miedo pueden pudrir la confianza. «Te amo, Nuria Cortés», murmuró, la primera vez que lo decía sin una sombra de duda desde que regresó. «Lo sé, Alex Navarro», respondí, aceptando el dolor, «pero ahora tienes que aprender a amar la verdad que sacrificaste para protegerme. Y yo tengo que aprender a dejar que esa verdad cierre las heridas que abriste». Salimos de la habitación de Leo, cerrando la puerta con suavidad. El camino hacia adelante era largo, pavimentado con confesiones incómodas en el despacho de la psicóloga y silencios reparadores en casa. La infidelidad había sido una pesadilla, una mentira brutal. La realidad era el luto, la pérdida y la promesa inquebrantable de una familia que ahora, por fin, comenzaba a enfrentar su dolor conjunto sin más secretos ni acusaciones. La lealtad no se había perdido, solo se había transformado en un sacrificio que Alex tardó demasiado en reconocer. Y ese reconocimiento era el único cimiento sobre el que podíamos empezar a construir de nuevo. El aire denso y pesado del mirador de San Blas se había convertido en un recordatorio constante de que la verdad, por necesaria que fuera, no era una cura instantánea. Durante las noches, yo, Nuria, seguía durmiendo en la vieja habitación de invitados. El dormitorio principal, con su cama de matrimonio inmensa y vacía, era el epicentro de la acusación, un espacio tan contaminado por la desconfianza de Alex que me resultaba física y emocionalmente imposible ocuparlo. Alex, con la disciplina de un hombre que había aprendido a dormir en arenas calientes bajo una vigilancia constante, se quedaba en el dormitorio principal, torturado por el espacio y el eco de sus propias palabras. Nuestra convivencia era una danza forzada alrededor de la fragilidad de Leo. «Ya no me miras con los mismos ojos, Nuria», dijo Alex una mañana mientras yo preparaba el desayuno. Estaba de espaldas, friendo unas tostadas con la precisión mecánica que había adoptado para todo lo que no fuera emocional. «No, es imposible», respondí, sin apartar la mirada del zumo de naranja que exprimía. «Te miraba con amor incondicional. Ahora te miro con la cicatriz que me dejaste. La cicatriz no se va, Alex, solo se difumina». La metáfora se sentía dolorosamente real. Él se había enfrentado a la guerra en la base militar de Herat, pero la batalla que se libraba en nuestra cocina era mucho más silenciosa y destructiva. Se acercó, intentando besarme la coronilla, pero su contacto me resultó punzante. «Tienes razón, lo sé, pero no me rindo», murmuró, sujetando la medalla de San Miguel que ahora llevaba constantemente, como un penitente. El despacho de la psicóloga era un campo de batalla de sinceridades dolorosas. Nos sentábamos frente a la doctora Bermejo, obligados a desenterrar las raíces de la desconfianza que habían permitido a Alex construir esa monstruosa narrativa de infidelidad. «Alex, hablamos de su despliegue, del juramento silencioso de Nuria, de la pérdida de Elena, pero aún no hemos profundizado en el verdadero motivo por el cual le fue más fácil aceptar que Nuria fuera una adúltera que aceptar que ella hubiera asumido un sacrificio tan monumental», incitó la doctora. Alex se puso rígido, su atlético cuerpo tenso contra el sillón de piel. El uniforme militar había sido reemplazado por ropa civil, pero el porte de soldado permanecía inalterable. Porque si ella me había engañado, yo seguía siendo el héroe traicionado», confesó, y la voz le tembló por primera vez. «Si ella me había sido infiel, mi dolor estaba justificado. Yo era la víctima». Hizo una pausa, luchando contra una lágrima de vergüenza. Yo no miraba, el corazón apretado por una mezcla de rabia y profunda lástima. Pero, si la verdad era que Nuria había asumido la maternidad de Leo, el hijo de Elena, para protegerme del dolor de la pérdida mientras yo estaba en Herat, si ella había cargado con ese luto y esa responsabilidad sola. Continuó, y respiró hondo, un sonido áspero. Si esa era la verdad, entonces yo no era la víctima. Yo era el cobarde. El hombre que se había evadido de la vida real, que no había sido capaz de estar aquí para su hermana, ni de confiar en su mujer.
Mi desconfianza era una armadura para no admitir mi propia insuficiencia. Preferí pensar que Nuria había roto la promesa en Madrid Central antes que admitir que yo era el que había fallado al no ser digno de su silencio y su sacrificio. El aire en el despacho se hizo irrespirable. La doctora Bermejo asintió lentamente. «¿Y qué significa eso ahora, Alex?», preguntó. «Que le causé el peor dolor imaginable a la única persona que me protegió de mi propia pena. Le causé una humillación pública que duró meses por mi propia debilidad. Convertí el regalo más grande de amor y lealtad, la tutela de Leo y el honor a Elena, en la prueba de una traición que solo existía en mi cabeza». Yo cerré los ojos, asimilando la confesión. Era la primera vez que Alex verbalizaba la brutalidad de su error desde una perspectiva de autorresponsabilidad y no solo de disculpa por la rabia. «La infidelidad nunca existió», dije, repitiendo la frase que se había convertido en nuestro mantra silencioso. «Solo existía la pérdida y un amor que tú no pudiste ver debido a tu trauma». La doctora nos dio la tarea de volver a visitar un lugar que ambos habíamos evitado, el Cementerio del Cristo. El Cementerio del Cristo, tranquilo y cubierto de hiedra, era un lugar de paz artificial. Era el luto tangible que Alex había evitado al regresar y centrarse en la acusación. Caminé hacia la lápida de Elena, llevando un ramo de lilas, sus flores favoritas. Yo conocí el sitio íntimamente. Había sido mi santuario durante 2021, el año de la pérdida, el lugar donde había aceptado el destino de la maternidad inesperada y había renovado mi juramento silencioso. «La última vez que estuve aquí fue para el entierro», dijo Alex, su voz ronca. Había llegado tarde, todavía envuelto en el frío de la misión militar que lo había consumido. Estaba vacío. Estaba aquí físicamente, pero mi cabeza seguía en la base militar de Herat. No pude sentir el dolor. Y ahora, un año después, me golpea todo a la vez. Me arrodillé junto a la tumba, colocando las lilas. «Leo es idéntico a ella», murmuré, recordando el cabello rubio ceniza del niño y sus ojos grandes y curiosos, tan parecidos a la foto que siempre llevé de Elena. Alex se agachó a mi lado y sacó de su bolsillo la carta de Elena, el documento que había destrozado su mentira. Estaba arrugada, la había leído 1000 veces. Ella escribió: «Nuria, sé que Alex está lejos y que este secreto es pesado, pero prométeme que cuidarás de Leo como si fuera tuyo. No dejes que el dolor lo toque. Yo confío en ti». Alex leyó las palabras en voz alta y su voz se quebró. «Yo, que soy su hermano, ¿cómo pude dudar de que tú honrarías hasta el último aliento de mi hermana? Es la infamia más grande que he cometido, Nuria, humillarte delante de su recuerdo. Fue el momento más honesto que habíamos compartido. No era una discusión sobre si me amaba, sino sobre si me había visto realmente. Y la respuesta era un no rotundo. Él me había visto a través de la lente de su trauma y de su miedo a la soledad». «No me lo contaste para protegerme», continuó Alex, sin buscar consuelo, solo la cruda verdad. «Y yo te lo pagué con la sospecha más fea. Nuestro matrimonio casi se derrumba por un silencio bien intencionado». Me levanté, sintiendo el frío de la piedra bajo mis dedos. «Ese es el trabajo que tenemos por delante. Honrar a Elena y a Leo, y forzar a que la verdad que te cegó sea la misma que nos cure. No solo se trata de que tú confíes en mí, Alex. Ahora yo tengo que aprender a volver a confiar en que tú no te derrumbarás ante el primer miedo». De vuelta en el mirador de San Blas, la casa se sintió un poco menos ajena. Había caído la noche. Leo dormía abrazado a su viejo peluche de león. Yo revisaba los documentos de custodia en la oficina que antes era de Elena. El acta de defunción y custodia eran el cimiento legal de nuestra nueva vida, un testimonio frío de una promesa ardiente. Alex entró, sin hacer ruido, observando los documentos esparcidos. No dijo nada sobre la acusación pasada. En su lugar, se centró en el presente. «¿Recuerdas cómo era ella?», preguntó Alex, mirando una foto de Elena sonriendo, vital y con su cabello largo y rizado.
Era un vendaval de alegría, recordé, sonriendo a pesar del dolor persistente. Y una madre protectora. Estaría orgullosa de ver cómo cuidas de Leo. Alex se acercó y, sin pedir permiso, me envolvió en sus brazos. Ya no era un abrazo desesperado de culpa, sino una rendición silenciosa. Estaba aprendiendo a soltar la rigidez militar, a ser solo Alex, el hombre herido que necesitaba curarse. Mañana vamos a redecorar el dormitorio principal, declaró, rompiendo el silencio. Vamos a deshacernos del recuerdo de esa cama vacía y de la desconfianza que se instaló allí. Vamos a hacerlo juntos. Era un gesto simbólico pero necesario. Reconstruir nuestro espacio, deshacer el nido de la humillación. Sí, acepté, paso a paso, sin secretos, Alex. No más juramentos silenciosos que puedan ser malinterpretados. Él asintió, besando suavemente mi sien. La verdad de Leo, el hijo de Lena, había sido una bomba que destruyó nuestro matrimonio por un breve y horrible instante. Pero también era el ancla que nos obligaba a reconstruirnos con cimientos de honestidad. El camino era incierto, pavimentado con confesiones incómodas en el despacho de la psicóloga, con el luto compartido por Elena y con la inmensa responsabilidad de criar a Leo. La confianza no se recuperaba en una noche, era un músculo que tenía que fortalecerse día tras día. Pero allí estábamos, en la quietud del mirador de San Blas, dos almas gemelas heridas, pero aún unidas. La infidelidad nunca había sido la amenaza real. La verdadera amenaza era el miedo de Alex y la distancia que le había permitido dudar de la inquebrantable lealtad de la mujer que no solo le había esperado, sino que también había protegido a lo último que quedaba de su familia. Ahora, la promesa de amor se renovaba, no bajo la euforia de un juramento, sino bajo la dura luz de la realidad y el compromiso de curar las profundas grietas que la desconfianza había dejado. La sanación había comenzado. La mañana después de la visita al cementerio del Cristo, el mirador de San Blas amaneció envuelto en una luz dura que iluminaba las motas de polvo en el aire, como si la casa misma estuviera revelando sus imperfecciones. La promesa de redecorar el dormitorio principal se convirtió en una terapia física, un exorcismo del espacio. Quitamos el colchón, las sábanas de hilo que Nuria había guardado para la vuelta triunfal de Alex y los muebles que parecían demasiado grandes, demasiado sólidos para la fragilidad de su matrimonio. Alex trabajaba con una intensidad silenciosa, canalizando su culpa en el esfuerzo físico. Nuria observaba, intentando diferenciar la culpa del genuino arrepentimiento. «Mira lo que encontré debajo de la mesilla», dijo Alex, levantando el viejo peluche de león. Estaba desgastado, con un ojo de botón colgando. Nuria sintió un pinchazo. «Lo usé mucho en 2021, cuando se fue Elena. Leo no dormía si no lo tenía». Me pregunto, ¿cómo pudiste con todo, Nuria? El luto por Elena, la llegada de un niño, criarlo sola y mantener el secreto para que no me desconcentrara en la base militar de Herat. Alex acarició el peluche con un dedo. «No, no me lo preguntes, sé la respuesta. Por amor y por lealtad. Pero yo no te ofrecí esa misma lealtad». La honestidad de Alex era un cuchillo afilado, pero necesario. Nuria tomó el peluche y lo depositó con cuidado en una caja de recuerdos. «No se trata solo de la lealtad, Alex, se trata de la soledad que sentí al ser juzgada por ti. Es duro limpiar un espacio que te recuerda que la persona que más debía confiar en ti fue la primera en condenarte». Mientras Nuria vaciaba un cajón, encontró el móvil militar de Alex. Era un modelo viejo, robusto, diseñado para resistir el calor extremo y las caídas, el único vínculo intermitente que habían compartido durante años. Este cacharro, Nuria lo sostuvo, sintiendo el peso de la distancia. «Pensé que cuando te miraba a través de esta pantalla, sabías quién era yo, que sabías que la promesa que hicimos en Madrid Central significaba todo». «Mi mente estaba rota», admitió Alex, sentándose en el suelo de madera desnuda. «La guerra te enseña a esperar la traición en cada esquina, y cuando regresé y vi a Leo, mi mente en lugar de preguntarse ¿por qué Nuria haría esto?, fue directamente a ¿cómo pudo traicionarme? El trauma me robó la capacidad de ver tu sacrificio.
Nuria se acercó y por primera vez en semanas permitió que su mano tocara el áspero cabello de Alex. No era un gesto de perdón completo, sino de comprensión. Estaban desmantelando la casa de la desconfianza, ladrillo a ladrillo. El despacho de la psicóloga, 2 días después, estaba más frío. La doctora Bermejo había notado el avance, la nueva conexión en su lenguaje corporal, pero sabía que quedaba la herida más profunda, la humillación. Nuria, comenzó la doctora, enfocándose en la mujer que estaba más delgada de lo que recordaba. Hemos explorado el arrepentimiento de Alex y el sacrificio de tu juramento silencioso, pero ahora necesitamos nombrar el costo emocional que la acusación tuvo para ti. La infidelidad es una traición privada. La desconfianza de Alex al ser tan virulenta, ¿cómo se manifestó en tu mundo? Nuria apretó los labios, el color miel de sus ojos se nubló. Fue la sordidez, murmuró. Alex, a su lado, se encogió. Explícame, Nuria. La infidelidad nunca existió, doctora, pero Alex la convirtió en una realidad para mí. En mi mente, yo había violado la promesa en Madrid Central. Me sentí sucia, como si tuviera que llevar la vergüenza de algo que no había hecho. Hizo una pausa, respirando profundamente, preparándose para la parte más difícil. Cuando la acusación era más fuerte, Alex se negaba a tocarme. Me trataba como un objeto contaminado. Y yo no podía defenderme por completo sin desvelar la verdad de Leo, de Elena, del luto que cargaba. Tuve que permitir que él me tratara como a una mentirosa y una adúltera por protegerle a él de un dolor mayor. Y eso, Alex, dijo Nuria, girándose para mirarlo directamente, sin piedad, eso es lo que no perdono fácilmente. No es que dudaras, es que me obligaste a sentirme culpable de la peor traición, cuando yo estaba realizando el acto de amor más grande y doloroso de mi vida. La habitación se silenció, el aire se sentía cargado de voltaje. Este era el clímax emocional, el momento en que Nuria desnudaba la brutalidad de su humillación. Recuerdo una tarde, continúa Nuria, la voz firme a pesar de un temblor en su mandíbula. Tu madre vino a ver a Leo, sin saber toda la verdad, por supuesto. Ella me preguntó si había conocido a alguien, un padre sustituto mientras tú estabas lejos. Le dije que no, que solo era el hijo de Elena. Pero cuando Alex regresó y me señaló, me di cuenta de que él había puesto en duda mi honor ante su propia familia. Me hiciste sentir que mi luto por Elena y mi promesa de cuidar a Leo eran una prueba de mi degeneración moral. Alex tenía la cara enterrada en las manos. La medalla de San Miguel, que siempre llevaba, brillaba débilmente. Preferí que me vieras como una puta de la guerra antes que cargarte con el dolor de perder a tu hermana, confesó Nuria. Las lágrimas, largamente contenidas, finalmente cayeron. Eran lágrimas de rabia acumulada, no de tristeza. Nuria. Alex intentó hablar, pero la doctora Bermejo lo detuvo con un gesto suave. Espera, Alex, ella necesita terminar de nombrarlo. La infidelidad nunca existió, repitió Nuria, elevando la voz con una convicción que rayaba en la furia. Solo existía la pérdida, la promesa y el miedo de un hombre cobarde que regresó y en lugar de abrazar a su mujer, la destrozó para no tener que mirarse a sí mismo. Alex levantó la cabeza. Sus ojos oscuros reflejaban el terror de la verdad. Había soportado fuego enemigo y climas imposibles, pero la acusación de su esposa era el castigo más duro. Tienes toda la razón, dijo Alex, con la voz rota. Esta no era una disculpa ensayada, era una capitulación total. Nunca te honré, yo te humillé, y solo espero que el resto de mi vida sea suficiente para intentar restaurar tu honor, no solo ante mí, sino ante ti misma. La doctora asintió. La verdad, aunque devastadora, había liberado la rabia de Nuria y solidificado el arrepentimiento de Alex. La confianza, Nuria, no se pide, se demuestra, concluyó la doctora Bermejo, y la demostración de Alex debe ser constante. No solo como marido, sino como el tío y protector de Leo. De vuelta en el mirador de San Blas, el dormitorio ahora estaba pintado de un color neutro, despojado de los fantasmas de la desconfianza. Habían comprado un nuevo cabecero y un colchón. Era un espacio de borrón y cuenta nueva. Había pasado una semana desde la intensa sesión. Alex se esforzaba por ser visiblemente confiable.
Hablaba con Nuria sobre los documentos de custodia sin miedo, compartía anécdotas de Elena con Leo y se aseguraba de que su esposa supiera cada vez que salía y a qué hora volvería. No por obligación, sino para borrar la sensación de secreto que casi había acabado con ellos. Una noche, en la quietud de la casa renovada, Alex se sentó en el borde de la cama, observando a Nuria que estaba absorta leyendo. «Sabes, pensé en devolver la medalla de San Miguel», dijo Alex, sosteniendo el amuleto. «Pensé que ya no significaba nada después de lo que hice». Nuria bajó el libro y lo miró. Su mirada ya no era de rencor, sino de dolorosa aceptación. «No la devuelvas», murmuró. «La promesa en Madrid Central no murió, solo fue brutalmente herida. La medalla te la pusiste prometiendo volver por mí. Ahora, llévala como recordatorio de que debes volver a mí, todos los días, con la verdad, sin esconder tu miedo». Alex se arrastró hasta ella, abrazándola no con la urgencia de la pasión, sino con la necesidad del refugio. «Te fallé en lo esencial, te fallé al ver el amor como debilidad, en lugar de como la única armadura real», susurró contra su cabello castaño oscuro. En ese momento, un grito repentino rompió el silencio. Era Leo, proveniente de su pequeña habitación. Estaba teniendo una pesadilla, un eco del luto que Nuria había intentado proteger. Alex y Nuria no dudaron, se levantaron juntos, corriendo hacia el niño. Leo estaba sentado en la cama, temblando, las lágrimas corriendo por sus ojos grandes y curiosos. «Papá, mamá», gimió Leo, llamándolos por los títulos que Nuria había asumido y que Alex estaba aprendiendo a honrar. Nuria tomó a Leo en sus brazos, mientras Alex se sentaba a su lado, envolviendo a ambos en su fuerte abrazo. El pequeño peluche de león yacía a un lado. «Tranquilo, campeón, tío Alex está aquí, mamá está aquí», dijo Alex, su voz un murmullo profundo y consolador. En la oscuridad de la habitación de Leo, Nuria sintió que algo se realineaba. Ya no eran dos individuos lidiando con un secreto y una acusación. Eran una familia, unida por una pérdida compartida y la inmensa responsabilidad de amar al niño de Elena. La infidelidad nunca existió, solo existía la pérdida y una lealtad que Alex había sido incapaz de ver. Ahora, con Leo seguro en medio de ellos, sentían el peso del futuro, no como una carga, sino como un cimiento. La confianza tardaría meses, quizás años en reconstruirse por completo. Pero al unirse para consolar a su sobrino hijo, Nuria supo que Alex estaba finalmente volviendo a casa, no solo de la guerra, sino de la oscuridad de su propia desconfianza. El matrimonio estaba herido, sí, pero el amor, templado por el fuego de la verdad y la vergüenza, era inquebrantable. Habían sobrevivido a la duda, y ahora solo les quedaba vivir el amor. Pulgar arriba y a la familia.